Muchas gracias, Kenia. Muchas gracias a la escuela, a la EFAJA por esta nueva oportunidad, en especial al magistrado supremo José Antonio Neira Flores también por la oportunidad nueva, ¿no? Después de varias jornadas en las cuales hemos compartido, esta es la primera vez que va a ser virtual en mi caso, ¿no? Seguramente ya, Dios mediante, de repente el próximo año vamos a estar repitiendo el plato allá en Palacio nuevamente, ¿no? Bien, sin más preámbulo, doctoras, doctores, y agradeciendo su masiva concurrencia, agradeciéndola mucho una vez más, vamos a empezar sobre el tema que se nos ha convocado, ¿no? Como ya anunció Kenia en la presentación y así se ha venido difundiendo en las redes sociales de la escuela, vamos a conversar sobre algunos aspectos fundamentales, ¿no?, del llamado tercero de buena fe de cara a la normativa de extinción de dominio. Como se comprenderá, no voy a hacer yo una referencia amplia, no pretendo hacer algún análisis profundo sobre algún aspecto del decreto legislativo 1373, que es la normativa sobre extinción de dominio, ¿no?, para ciertos delitos. Yo solo voy a tocar un aspecto muy puntual, referido, como se intitula esta conferencia, a la buena fe de los terceros, ¿no? Entonces, esto está en el artículo segundo, ¿no?, porque es la normativa del título preliminar, digamos, de las disposiciones generales, ¿no?, de la ley, del decreto legislativo, ¿no?, 1373, ¿no? El artículo segundo, numeral 1 de este decreto legislativo, dice, ¿no?, todos los actos que recaigan sobre los bienes de origen o destino contrario al ordenamiento jurídico son nulos de pleno derecho, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, ¿no? Esto tiene que ver luego con la normativa que establece, pues, que el Estado, ¿no?, se queda con los bienes, ¿no? Eso creo que es ya bastante conocido, todos lo sabemos, ¿no? Este decreto legislativo hace referencia a un grupo de delitos, ¿no?, delitos contra la administración pública, extorsión, lavado de activos, ¿no?, narcotráfico, en fin, ¿no? Entonces, si alguien obtiene un beneficio económico, alguien obtiene dinero de esos delitos, ese dinero es del Estado, ¿no es cierto? Si alguien compra una casa, ¿no?, con ese dinero mal habido, ¿no?, también va a ser, pues, del Estado, ¿no? Entonces, lo que aquí se genera, ¿no?, según algunos, sería, ¿no?, alguna suerte, ¿no?, de expropiación, ¿no? Es lo que han dicho algunos, ¿no? El artículo 3.10 de este mismo título preliminar dice, ¿no?, extinción de dominio, consecuencia jurídico-patrimonial que traslada a la esfera del Estado, o sea, el Estado adquiere la propiedad, la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento o efecto, ganancias o de actividades ilícitas, mediante sentencia emitida respetando el debido proceso, sin indemnización ni contraprestación alguna en favor del requerido o de terceros. Entonces, aquí se abrirían desde una perspectiva civil, que es lo que nosotros conocemos un poquito más,
dos órdenes de problemas, ¿no? Uno, cuando hay un tercero de buena fe que está protegido por esta extinción que está aparejada a la nulidad, ¿no? De la que habla el artículo 2. Es un primer problema. Y un segundo problema, de repente de orden más general. ¿No será esto inconstitucional? Han dicho algunos, ¿no? Se ha sugerido en todo caso esa cuestión. Porque, como dice la norma, pasa al Estado. El Estado adquiere una titularidad, el Estado adquiere una propiedad. Pero la única manera de que el Estado adquiera propiedad privada no es por medio de la expropiación. ¿Qué hace el Estado adquiriendo de esta manera? ¿No? A ver, nadie, ¿no? Eso creo que es una premisa importante. Nadie ha puesto, o sea, se menciona, se discute, se baraja esa posibilidad, pero a nivel práctico no hay un juez, ¿no? O la magistratura encargada de la extinción de dominio, pues no ha hecho algún control difuso de eso. No es que tampoco algunos autores o exista alguna doctrina que esté empujando la inconstitucionalidad de ese precepto. Pero en realidad, doctores, es un poquito complicado realmente, y quiero empezar por este problema de orden más general para luego atacar el otro. Es un poquito complicado sostener que hay algún tipo de inconstitucionalidad, bien visto el asunto, ¿no? Cuando alguien obtiene un provecho indebido, ¿no? Cuando alguien obtiene un provecho indebido, cuando alguien obtiene malos dineros, digamos, por la comisión de ciertos delitos, ¿no? Los que están mencionados en este decreto legislativo, ya, ese dinero no va a ser suyo porque allí hay una sanción, ¿no? Habría, se dice, ¿no? Un fin ilícito, habría una nulidad. Entonces, ¿la nulidad qué implica en un plano civil? ¿No? La nulidad implica restitución de prestaciones. La nulidad implica restitución de prestaciones, o sea que las cosas vuelven, ¿no? O las cosas regresan, ¿no? Al estado anterior, ¿no? En la que estaban antes de la celebración del acto jurídico del contrato, ¿no? Pero entonces, tomando en cuenta esto, hagamos el siguiente ejercicio mental. Un delincuente tiene un dinero mal habido. Con ese dinero compra una casa, compra un carro, lo que fuese. La persona que le compra, ¿no? O la persona que le vende, mejor dicho, ¿no? No sabe pues de dónde ha sacado ese dinero, ¿no? Simplemente quiere vender y ya, no le va a estar preguntando, oye, ¿de dónde tienes este dinero? ¿Cómo así puedes comprarme este bien? No va a haber ningún tipo de interrogatorio de esa naturaleza, ¿no? Entonces, va a comprarle, le compra. Ese acto es nulo por mandato del artículo 2. ¿Correcto? Del 1373. Artículo segundo, inciso 1. Ya. ¿Qué implicaría esa nulidad? Que hay una restitución de prestaciones. O sea, que a la persona, que a la persona se le devuelva la casa y esta persona que vendió de buena fe, digamos, devuelve el dinero y se le va a devolver su casa. Pero esta persona en realidad no, seguramente no le va a interesar. No le va a importar recuperar la casa. Además, de repente ya se gastó la plata también, ¿no? De repente se gastó el dinero, ya no se va a poder restituir nada.
¿no? Entonces, presten atención a lo siguiente. Ese vendedor se va a quedar con el dinero. La casa, o sea, el efecto normal de la nulidad, ¿qué sería? Que el delincuente devuelva la casa y el que le vendió devuelve el precio. Pero el que le vendió sería, digámoslo así, un exceso para él. De repente no tiene ni el dinero para devolver. Él vendió de buena fe. Él está tranquilo, hizo una operación comercial y ha invertido ese dinero en otras cosas. O sea, para él va a ser sería muy mortificante tener que devolver ese dinero. Entonces, en vez de regresar al vendedor, ¿dónde va a ir el inmueble? Al Estado. Es más, como el contrato fue nulo, cuando el delincuente compra, ese acto fue nulo por mandato del artículo 2, ¿ya? Porque se hace con dineros mal habidos. Al ser nulo, el delincuente en realidad nunca adquirió. Así que se explica tranquilamente que el destinatario final termine siendo el Estado. Porque finalmente, como se adquirió con dineros mal habidos, pues los dineros mal habidos también son estatales. Entonces, si uno, insisto, al vendedor no le va a pasar nada. Él se queda con la plata. Entonces, no habría ninguna expropiación. Por lo menos vista desde esta perspectiva, no habría ninguna expropiación porque el delincuente, por ser el acto nulo, nunca compró nada, nunca adquirió nada de verdad. Y si uno quiere, no, que en realidad hay una expropiación, que esto, que el otro, bueno, pues finalmente el Estado sí pagó el dinero, entre comillas, porque esos dineros mal habidos que eran del Estado terminaron con el vendedor. Y ya. O sea, no habría ninguna atribución patrimonial sin causa. Porque algunos dicen, no he escuchado en algunas ponencias, al Estado no le cuesta en absoluto. El Estado se lo queda sin pagar indemnización, que esto, que lo otro. Ya, pero tengas en cuenta que esa casa, antes de ser una casa, ese carro, antes de ser un carro, fue dinero. Y si las autoridades hubieran intervenido antes que los delincuentes realizaran estos actos, ese dinero era del Estado. El acto es nulo, pero al vendedor no le va a afectar eso. No le tendría que afectar. Entonces es una nulidad con unos efectos un poquito diferentes a los del Código Civil, ¿no? Es una nulidad un poco distinta, ¿no? A la nulidad del Código Civil. De repente alguien está diciendo, oh no, profesor, doctor, eso es un error. ¿Cómo va a ser una nulidad diferente a la del Código Civil? La nulidad es una sola. No, porque de hecho en el propio Código Civil hay diferentes tipos de nulidades. Por ejemplo, la nulidad de los contratos es bien diferente a la nulidad del matrimonio. La nulidad del matrimonio no funciona igual que la nulidad del acto jurídico del contrato. Igual. Esta nulidad del 1373 no tiene que funcionar igual que la nulidad del Código Civil, libro segundo, la nulidad de los contratos o la nulidad del matrimonio. El hecho de que la ley utilice la palabrita nulidad no significa que va a tener en todos los casos las mismas consecuencias o las mismas repercusiones. En el propio Código Civil, insisto, se utiliza la nulidad del acto jurídico y se habla de la nulidad del matrimonio, pero ambos tienen un régimen diferente. La nulidad de un contrato tiene las repercusiones bien distintas a un matrimonio con causal de nulidad, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿no? Eso para efectos del problema de la expropiación, ¿no? Eso para efectos del problema de la expropiación y si esta normativa es constitucional. Habría que decir que sí es constitucional, ¿no? Habría que decir que sí es constitucional. Es una nulidad con efectos bastante particulares, ¿no? Es una nulidad con efectos bastante particulares. Al delincuente no se le está expropiando nada, doctoras, doctores.
Al delincuente no se le está expropiando nada porque nunca adquirió nada porque su contrato es nulo. ¿No? Y al vendedor esa nulidad poco o nada le afecta por disposición de la norma. El vendedor se queda con el precio, ¿no? Siempre y cuando haya actuado de buena fe, ¿no? Ahora, cuando el delincuente compra la casa y luego la vende a otro, ahí, ¿qué tenemos? Después resulta que al vendedor, a este segundo vendedor, ¿no?, el delincuente, le abren un proceso por lavado, por narcotráfico, por extorsión. Le abren el proceso. Y su comprador se entera, uy, caramba, ese que me vendió era una joyita. Y luego al que compra, ese que se estaba burlando, le abren el proceso de extinción de dominio, diciendo que le van a quitar el inmueble, o sea, que se va a desmayar, ¿no? Sobre todo si es un comprador de buena fe, ¿no? Entonces ahí viene la cuestión, ¿no? ¿Qué es un comprador de buena fe, un vendedor de buena fe? Porque incluso en el caso anterior, si esa persona vendió la casa a sabiendas de que su comprador tenía el dinero mal habido, también le van a, no, van a ir por el dinero, por supuesto. El Estado podrá realizar un proceso de obligación, dentro del proceso de extinción de dominio, dentro de ese marco, reclamar, exigir, mismo proceso de obligación de dar suma de dinero, el precio, ¿no? Porque ya está formando parte, pues, ¿no? De los actos ilícitos, digámoslo así, ¿no? Al venderle el inmueble a alguien que sabe que tiene malos dineros, dinero mal habido, producto de la consecución de ciertos delitos. Pero entonces viene la pregunta del millón, doctoras, doctores, ¿no? ¿Cómo entender a este tercero de buena fe? El que ve, en los ejemplos que hemos planteado, la persona que vende, la persona que compra, ellos son terceros, ¿no? Este tercero, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Será el mismo que el del Código Civil? Regulado en el artículo 2014. ¿Será lo mismo? ¿Será diferente? ¿Tendrá una regulación distinta? Hablo del 2014 del Código Civil. Les comento un poquito, ¿no? Para las doctoras y doctores que manejan más la parte penal, les comento un poquito cómo funciona el 2014 del Código Civil y sobre todo les comento también un poco qué ha dicho el TC, porque el TC, al resolver un proceso de inconstitucionalidad contra una norma del Código Civil, ha terminado hablando del proceso de extinción de dominio. Y eso es lo que vamos a conversar ahora en esta segunda parte, ¿no? De manera los aspectos puntuales para de repente, si hay algunas preguntas, absorberlas al cierre. A ver, ejemplo sencillo. Supongamos, ¿no?, que el delincuente, ¿ya? O bueno, un ejemplo todavía sin extinción de dominio. A le vende a B. A es el titular registral. Le vende a B. Ese acto tiene una causal de nulidad. Falta de manifestación de voluntad. De repente al señor A le falsificaron la firma. De repente el señor A actuó bajo la influencia de algún vicio de voluntad. ¿No? En fin, A le vende a B, pero esa compra-venta de A hacia B está viciada
por algún vicio de nulidad o anulabilidad. Pero A es el titular registral. Se hace el acto jurídico, ahora la adquisición va a estar en favor de B. Luego el hijo de A se entera de ese acto jurídico y advierte que parece que falsificaron la firma de su papá o fue un acto simulado de repente entre A y B y el hijo pues no le parece esa simulación que ha hecho su padre. En fin, este hijo como tercero puede pedir la nulidad de ese contrato entre A y B. La nulidad, les comento, puede ser invocada por cualquier ciudadano con interés, con mayor razón un familiar, como el hijo. Entonces, pide la nulidad. El señor B, que le compra a A, recuerden que quien está reclamando la nulidad es el hijo de A. El señor B dice, no, yo estoy actuando bajo la fe del registro. Yo estoy obrando de buena fe en base a la apariencia que el registro genera. Por favor, no, conmigo no es. Esta demanda no me puede afectar. ¿Podrá él alegar algo así? No. ¿Es tercero? No. ¿Quién sería tercero? Si el señor B transfiere a C de casa. Si el señor C adquiere e inscribe a su favor, le adquiere a B el inmueble, el vicio de nulidad, de anulabilidad, de ineficacia que afecte la compra-venta entre A y B, no le va a afectar a C. Si el hijo de A gana el proceso de nulidad contra A y contra B, eso no le tiene que afectar a C si es que C es de buena fe. Esto es, si es que C no tiene manera de conocer el vicio que afecta el título de su transferente, o sea, B. ¿Cuál es el título de B? La compra-venta de A hacia B. Es fácil. Entonces, ese señor C es un tercero respecto del acto viciado entre A y B. Ese es un tercero y si actúa de buena fe, esa nulidad que puede haber del acto de A hacia B no le afecta a C. La única manera que pudiera afectarle, la única manera en que el hijo de A pudiera arrastrar a C en la nulidad para que su padre A recupere, ¿qué sería? Demostrando de manera categórica que C tenía conocimiento o se encontraba en razonable posición para que forzosamente supiera, ¿no?, de esa situación, del vicio que afecta al acto jurídico, al contrato de A hacia B. Entonces, así funciona, ¿no? Así funciona. Entonces, el señor C, frente a la demanda del hijo de A, ¿no? El señor C está blindado. El señor C está protegido, ¿no?, por el principio de fe pública registral. El señor C es el famoso tercero de buena fe, porque el señor C está en un acto jurídico B con C que no tiene un vicio, no tiene un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? El de su transferente, el de B, pero eso no le afecta a C. Eso es lo que nos dice el 2014 del Código Civil. La pregunta aquí, ¿cuál es? ¿Este es el análisis que se debe hacer en los procesos de extinción de dominio? Ahí viene el problema. Porque alguien podría sugerir
una cosa como la siguiente. ¿Qué se podría alegar? A ver, una cosa así. El delincuente tiene el dinero, compra la casa, le vende al señor A. La pregunta será, ¿A sería un tercero? Supongamos que el señor A no sabe de las actividades del delincuente. El señor A es una persona que actúa de buena fe. No tiene conocimiento de las actividades de su vendedor y va a comprarle esa casa obtenida con dinero mal habido, producto de los delitos, de ser parte de un crimen organizado, de una organización criminal. Pero A no tiene idea de eso, no tiene manera de saber. Entonces le compra. Luego se abre un proceso de extinción de dominio. Y A dice, ¿no? Conmigo no es, ¿no? Porque yo soy de buena fe. Pero la Procuraduría, el Ministerio Público, podrían decir, espérate, espérate. ¿Tú a quién le has comprado? Al delincuente. Ya, pues, el acto realizado con bienes mal habidos es nulo. Tu acto es nulo. Tú no eres un tercero de buena fe. Pero yo no sabía que era delincuente. Pero tú no eres un tercero de buena fe porque tú estás haciendo el negocio con el delincuente. Si tú, señora, le hubieras transferido a un señor B, el señor B sí sería tercero de buena fe, conforme a la lógica del Código Civil. Podría, no estoy afirmando nada todavía. Estamos en un condicional. Él podría, el Ministerio Público, la Procuraduría podría alegar eso. Podría decirle, ¿no? Usted formó parte de un acto jurídico nulo. Usted no es tercero. Usted sería tercero si es que usted hubiera transferido a otro, ¿no? U otro le hubiera transferido a usted, mejor dicho, y hubiera un intermediario entre el delincuente y usted. Ahí usted sería un tercero. Pero usted mismo ha celebrado el acto con el investigado, con el imputado, con el delincuente, y eso hace nulo su contrato. Y usted no es un tercero porque usted forma parte del acto nulo. ¿No ve que usted ha celebrado el acto con el delincuente? Si usted le hubiera vendido a otro, este otro recién sería el tercero de buena fe, pero usted no. Claro, no debe ser difícil advertir, doctoras, doctores, no debe ser difícil notar que con una tesis de esta clase, pues Dios mío, se inyectaría una inseguridad bárbara a las transacciones comerciales. Porque cada vez que yo quiera comprar un bien, cada vez que yo quiera comprar un predio, voy a tener que investigar a mi vendedor. No vaya a ser que lo estén investigando. Pero ¿cómo voy a poder hacer eso si él no me dice nada? El Estado me da mecanismos de publicidad para conocer, para saber si mi vendedor está siendo procesado por alguno de los delitos que menciona el 1373. ¿Yo cómo puedo hacer para saber si mi vendedor está siendo investigado por extorsión o delitos contra la administración pública, por ejemplo? No tengo forma. No hay un registro público para yo enterarme de eso.
Entonces, de aplicar de este modo la figura del tercero de buena fe del derecho civil es un poquito peligroso. Es un poquito peligroso, ¿no? Entonces, de repente el enfoque tendría que ser otro. O sea, para empezar, sí es, ¿de acuerdo? A ver, empiezo por ahí. Sí es la buena fe del Código Civil, el tercero de buena fe del Código Civil, es este mismo, del artículo 2 del Decreto Legislativo 1373. Es un primer punto. Es la misma buena fe. Oiga, doctor, pero usted está diciendo que eso trae consecuencias nefastas. No, no, no. Es que el ejercicio mental que he hecho hace un momento del delincuente que le vende a A y luego a B, esa manera de ver la buena fe es equivocada. No se debe ver así, pues sería un caos, ¿no? Entonces hay que dejar de lado el 2014 del Código Civil o el enfoque del tercero de buena fe del Código Civil. Tampoco. No. Se trata de armonizar. Doctoras, doctores, lo explico en sencillo. Miren, el delincuente con el dinero compra una casa. Ya, ese acto de compra del delincuente ya es nulo. O sea, el título del delincuente es nulo. Y en un proceso de extinción de dominio lo van a anular. De cuando el delincuente le vende a un amigo, o a un conocido, o a un extraño, este amigo, este extraño, sí podría ampararse en el 2014 del Código Civil, porque es el título de su transferente, o sea, el del delincuente, el que se va a anular. O sea, el problema ya viene de antes, cuando su vendedor, el delincuente, se compró la casa. Cuando el delincuente compró la casa con plata mala vida, esa compra era nula ya. Y esa nulidad no le puede afectar a él como adquirente que se deja guiar del registro público. Ese tendría que ser el enfoque. Que el adquirente del delincuente diga, el título de mi transferente es nulo. O sea, la nulidad ya viene de atrás. Y a mí, yo ya soy un tercero, a mí no me puede afectar. Así tendría que ser. Entonces no son dos terceros de buena fe, doctoras, doctores. Es uno solo. ¿De acuerdo? Ese es un primer punto que quisiera dejar en claro. ¿Ya? Como primera conclusión. Son dos. No son dos, perdón. Es una sola. La lógica del tercero de buena fe. Lo que pasa es que hay que partir de la premisa que cuando el delincuente adquiere, esa adquisición ya es nula. Y el tercero, el sujeto que le compra al delincuente, le está comprando a alguien con un título ya que se va a anular después. Por eso sí se puede amparar en el 2014 del Código Civil. Ahora, el Tribunal Constitucional, paradójicamente, no habla tanto del Decreto Legislativo 1373. El TC no se mete tanto ahí. ¿Ya? El TC se mete en el reglamento de este decreto. Lo que dice el Tribunal Constitucional es, apliquemos el artículo 66. ¿No? Que caramba, ¿no? Si se me permite el parangón o la metáfora, si aplicáramos la lógica del tercero de buena fe civil mal, la aplicáramos mal aquí, o sea que ese artículo 66 del reglamento ya aparecería pues la orden 66 de Star Wars, ¿no? Contra las operaciones comerciales y el tráfico inmobiliario. ¿Qué hay que averiguar? ¿Qué hay que indagar? ¿Qué hay que tener en cuenta para calificar a alguien como tercero de buena fe? ¿Qué nos dice el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional más se detiene en el tema del fraude inmobiliario. El Tribunal Constitucional, ¿qué dice? Agarro esos criterios del reglamento del Decreto Legislativo 1373 y los traslado al supuesto
del fraude inmobiliario. ¿Qué es lo que le preocupa al TC? ¿No? Tratando siempre de quedarme en la órbita de lo que implica la extinción de dominio. El TC dice, si tú vas a comprar un predio, tienes que revisar la posesión, porque no vaya a ser que quien te está vendiendo, si bien aparezca como un titular registral, de repente es un titular registral fraudulento. De repente hubieron movidas a nivel registral producto de una mafia con falsificaciones y el verdadero dueño nunca se enteró. Esto es, el verdadero dueño sigue bajo posesión de su predio. Pero en el registro público han habido movimientos sin que él sepa. Entonces, ¿qué puede hacer un adquirente para evitar eso? Aparte de revisar los registros públicos e indagar que quien le vende es el genuino titular, tiene que revisar la posesión. No vaya a ser que haya alguien poseyendo con un título y se pueda notar que el titular registral en realidad es alguien que ha adquirido vía registro pero de forma fraudulenta. Tan es así que hay un sujeto con título adentro y que puede ser adentro con la posesión del bien y que puede terminar siendo el real titular. Entonces, ¿qué dice el TC? Cuando compres, revisa la posesión también. Tienes que inspeccionar todo lo relativo a la situación posesoria del bien. No solo guiarte del registro público. La pregunta es, ok, eso es para saber si es que mi transferente no ha adquirido de manera fraudulenta vía registral. Pero ¿cómo hago con el tema de la extinción de dominio y estos delitos? Que es un supuesto distinto, ¿no? Lo que el Tribunal Constitucional dice, o lo que resalta más, insisto, no es tanto la ley, sino el reglamento. Y usa el reglamento, o sea, lo que le permite al Tribunal Constitucional ir más allá del registro, lo que le permite al TC decirle a la población, ¿saben qué? No se guíen tanto del registro, investiguen también la posesión. ¿Qué toma como referencia el TC? El artículo 66 del reglamento del decreto de extinción de dominio. De ahí extrae el TC la premisa para decir, no te guías del registro, revisa la posesión. ¿Y cuál es digamos, la cuestión clave aquí, no? Es que el artículo 66 dice, tercero de buena fe es aquella persona natural o jurídica que no solo acredita, fíjense, no solo acredita haber obrado con lealtad y probidad, sino que también ha desarrollado un comportamiento diligente y prudente. Claro, la idea de tercero de buena fe no está definida en el decreto supremo. Perdón, en el decreto legislativo 1373 no está definida. Pero se desarrolla en el artículo 66 del reglamento. Entonces, ¿qué se señala? No basta la probidad, no basta la lealtad, ¿no? Hay que ir más allá. Hay que ser diligente, hay que ser prudente. O sea, ¿qué te dice el Tribunal Constitucional? No basta con que tú digas, yo no sabía, yo no estaba enterado, yo no tenía forma de saber, yo no sé. No basta con que el TC diga eso. O sea, no basta con que el ciudadano, mejor dicho, diga eso, ¿no? El TC no se limita a eso, va más allá. Y dice, no basta con que tú no sepas que hay un fraude. Es necesario que actúes y despliegues una actividad de verificación. Entonces, igual aquí, tiene que haber una verificación.
una verificación que esté al alcance del adquirente. ¿Qué puede estar al alcance del adquirente? Fíjense lo que vamos a señalar, doctoras, doctores. ¿Eh? O sea, repito, no basta con decir, traslada ese razonamiento del TC, cómo lo aterriza en el tema del fraude inmobiliario. Implícitamente el TC dice, así aplica en extinción de dominio, así aplica. Ya. Entonces, con el tema del fraude, ¿yo qué tengo que hacer? Revisa la posesión, no vaya a ser que el verdadero dueño esté dentro del bien y tú le estés comprando a alguien que ha adquirido en el registro de forma fraudulenta. Ya, ese razonamiento yo lo aplico a la extinción de dominio. Bastará con decir, yo no sabía que era delincuente. ¿Bastará eso? No. Porque de hecho el propio artículo 66, y eso el TC lo resalta, habla del deber de inspeccionar. ¿Pero qué voy a inspeccionar? ¿El bien como tal? Es que al bien no lo procesan. ¿A quién procesan? A la persona. Entonces, la norma de extinción del artículo 66 y la interpretación que hace el TC entienden que si bien no hay un registro para saber si la persona está siendo procesada o no, debería yo utilizar otros mecanismos para hacer alguna pequeña pesquisa o alguna pequeña indagación. ¿Qué resultado complicado puede traernos esto? Que la persona diga, señores jueces, yo soy un tercero de buena fe, por favor, no me hagan nada. Oye, pero cuando tú compraste, tu vendedor ya había salido en Panorama, ya había salido en Cuarto Poder, ya habían salido algunos reportajes de él en RPP. Oye, cuando tú compraste, ponías tú su nombre en Google y salían varias cositas de él. Es que yo no veo mucho televisión, señor juez. O sea, la televisión no ayuda. Y tampoco ando metido en el internet. Yo soy, señor magistrado, un ratón de biblioteca. Yo ando estudiando, yo ando con los libros, soy un intelectual. Yo no veo noticias. Pues en realidad, cuando el artículo 66 y el TC en esa línea nos encarga el deber de inspeccionar, obviamente tenemos que utilizar los recursos que están más al alcance. ¿Y cuáles serían esos? Internet. O sea, lo mínimo que tendría que hacer es de repente googlear a esa persona. Porque si ya había noticias más o menos extendidas de que el vendedor tenía un proceso encima y el que le compra bien pudo averiguarlo usando un teclado en menos de un minuto, entonces ese no sería prudente ni diligente. Si alguien que compra un gran activo no puede decir pues que no sabe utilizar computadora, no va a poder decir, no, yo no uso medios tecnológicos, yo no tengo manera de saber. A ver. Dice, ¿no? El 66. El tercero de buena fe es aquella persona natural o jurídica que no solo acredita haber obrado con lealtad y probidad, sino que también ha desarrollado un comportamiento diligente y prudente, debiendo reunir los siguientes requisitos. Dice, la apariencia del derecho debe ser tal que todas las personas al inspeccionarlo ocurrieran en el mismo error. ¿Ven? Inspeccionar. Tiene que inspeccionar el derecho. De repente alguien va a decir, oiga, doctor, eso se refiere solo a inspeccionar el bien, la posesión, como en el tema del fraude inmobiliario. La verdad que no creo. Porque el proceso penal recae sobre la persona. O sea, inspeccionar si tiene la titularidad de verdad o no
forzosamente implica inspeccionar si está procesado o no. Pero obviamente no por medio de la fiscalía o algo así, porque eso no se puede, sino de repente en las redes o qué sé yo. O sea, si la noticia de su proceso ya es pública y pese así lo compra, ahora, pero ahí vamos más allá, porque este sería un primer análisis. Viene un segundo análisis más complejo, porque imaginemos, el Ministerio Público, la Procuraduría dice, cuando usted compró, habían como 20 reportajes o habrían 3 reportajes importantes y varias notas sobre él. Y usted en Google hubiera notado eso. Ya, pero ahí viene un segundo nivel de análisis. ¿Qué tipo de noticias circulaban? ¿Solo porque sale una noticia contra alguien ya no le puedo comprar nada? Habría que ver el grado de compromiso o el grado de gravedad de esas noticias difundidas de cara a un ciudadano común y corriente. Se complica un poco, ¿no? Es que, insisto, el artículo 66 no dice, no basta con que tú no sepas, tienes que tratar de indagar. Y tienes que inspeccionar. Y evidentemente no basta el registro. Evidentemente no va a bastar el registro. Entonces, la apariencia del derecho debe ser tal que todas las personas al inspeccionarlo hubieran incurrido en el mismo error. Entonces, fíjense, doctores, que aquí el 66 habla de desarrollar un comportamiento. No basta quedarse de brazos cruzados, ¿no? No basta con decir, no, yo no supe, no, yo no tuve manera de enterarme, no. O sea, por la redacción del 76 al menos, eso no va a ser posible, ¿no? Luego dice, al adquirir el derecho sobre el bien patrimonial, se verificaron todas las condiciones exigidas por ley, reglamento u otras normas. Claro, el acto del tercero de buena fe, evidentemente, no es ni nulo, ni anulable, ni ineficaz. A eso se refiere el 66.2. 66.3 dice, tener la creencia y convicción de que adquirió el bien patrimonial de su legítimo titular, y siempre que no concurran las siguientes circunstancias. Pretender dar al negocio una apariencia de legalidad que no tenga, o encubrir su verdadera naturaleza. Pretender ocultar o encubrir, concurran declaraciones falsas respecto al acto o contrato. Ya. Aquí habría que tener cuidado, ¿no? ¿Qué pasa si yo simulo una adquisición con alguien, ¿no? Que va a ser procesado o está siendo procesado, mejor dicho, ¿no? Tiene un proceso penal abierto por estos delitos. Entonces, esta persona, ¿no? Que tiene el proceso penal abierto por esos delitos, ¿no? Simula con un tercero una venta. ¿Qué pasa ahí? Simula una venta. Evidentemente, ese acto pues es nulo y no cumple los requisitos. Ahí se caería, se configuraría el supuesto del 66.2, habría un supuesto de nulidad, ineficacia. Entonces, cuando dice ahí, pretender dar al negocio una apariencia de legalidad que no tenga o para encubrir su verdadera naturaleza, esos son supuestos más que nada de simulación. Pretender ocultar o encubrir al verdadero titular, eso también es simulación. Ahora, concurran declaraciones falsas respecto al acto o contrato para encubrir el origen, procedencia o el destino de los bienes patrimoniales o la naturaleza ilícita de estos. Todas esas declaraciones falsas, declaraciones inexactas, se dan en el marco de una simulación y la simulación es un supuesto de nulidad. Entonces, el tercero de buena fe, cuyo título adolece de un vicio de nulidad, obviamente estamos hablando al margen distinto al saber o no saber. No, ¿verdad?
Entonces, ya para ir cerrando, doctoras, doctores, tiene que desplegar el que adquiere una conducta diligente. Esto es, tiene que inspeccionar el derecho. Y no basta el registro. De hecho, el Tribunal Constitucional, en la sentencia que estamos comentando, constantemente resalta que no basta el registro, hay que ir más allá, igual acá. Pero no se trata tanto de un tema de posesión, sino de la persona. Hay que ver qué tipo de noticias está en relación a ella. Pero si al final del día no hay manera en que la persona tuviera manera de saber que siquiera lo estaban procesando a su vendedor, evidentemente no puede aplicar. Oiga, profesor, ¿y si tiene varias relaciones comerciales? Pues tampoco. El hecho de que haya habido bastantes operaciones o el hecho de que haya celebrado con el delincuente varios actos jurídicos, eso solo revela una fluida relación comercial, pero no que tuviera conocimiento del origen ilícito o que tuviera manera de saber que estaba procesado. Entonces, no, un indicio no es que hayan habido varios actos jurídicos. Eso no es suficiente. No es un indicio de que se conocen bien, no es un indicio de que tienen buenas relaciones comerciales. El indicio debe apuntar a que sabía de su situación delincuencial. Eso es. Y el hecho de celebrar una simulación, no es, es que simula porque sabe del origen. No necesariamente. No necesariamente. No hay que confundir ahí los planos. ¿Por qué? Porque he visto algunas disposiciones fiscales que ha simulado con el imputado. Bueno, sí, simulé por un tema personal. No, tú eres financiamiento. Ven para acá. O sea, bueno fuera que solo esté litigando la propiedad, ya se juega su libertad porque el fiscal le cae encima. Este artículo 66, el inciso 3, esto de apariencia, ocultar, eso es simulación. Y el hecho de que la persona le haya ayudado a simular, ¿no? Yo sé que de repente puede sonar un poco feo lo que voy a decir, pero, o sea, eso evidentemente le quita el activo. No es tercero de buena fe para efectos de extinción de dominio. Ok, porque su acto es, o sea, nadie con un acto jurídico nulo, según el Código Civil, puede decir, yo soy un tercero de buena fe. No, porque el propio artículo 66, inciso 2, lo dice. A mí lo que me preocupa, ¿no? Y es lo que quiero dejar sentado, es que se diga, no, como tú simulaste, no eres de buena fe, y si no eres de buena fe, sabías, y entonces te procesamos a ti también y eres parte de la organización criminal. No, pues, no, pues, es que la simulación es un fenómeno contractual. Refleja una relación contractual, no una relación criminal. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Hay que saber distinguir planos. ¿Pudo haber simulado? Perfecto. ¿La extinción del dominio lo va a chapar? Claro que sí, lo va a alcanzar. Sí. ¿Es parte de la organización? No. Eso ya es otra labor probatoria que tiene que hacer el fiscal, ¿no? El 66 solo se refiere al tema del derecho real, solo se refiere al tema civil, ¿no? Solo que esa redundancia que se hace, o que se termina haciendo, creo que no ayuda mucho, porque más bien daría la impresión, y así viene pasando en algunas ocasiones, para que el Ministerio Público considere a alguien que celebre un contrato defectuoso con el delincuente o imputado, ya eres parte de la organización. No necesariamente. Puede serlo, pero no se debe asumir como una necesidad. Lo importante aquí, con esto termino, doctoras, doctores, que hay que tener cuidado al aplicar el 2014. El 2014, el Código Civil, es el mismo del artículo 2 del 1373, ¿no? Y sobre esa base, tener en cuenta que es cierto, se exige, como dice el TC, se exige una indagación. Pero si en realidad la noticia del procesamiento
o de repente la persona ni siquiera estaba procesada. Realmente es muy difícil. El hecho, como he visto también, el hecho de que hayan varias operaciones contractuales entre las personas es indicio o indicativo de una relación comercial, pero no de un vínculo criminal. Bien, doctores, doctores, yo les agradezco mucho su atención, ¿no? Espero haber dejado o haber ayudado a dejar algunos puntos un poquito más claros. Espero haber ayudado un poco a aclarar un poquito, ¿no? Haberles dado algunos alcances importantes en relación al vínculo, a veces descuidado, entre el 2014, ¿no?, del Código Civil y el 2.1 del 1373 de la norma de extinción de dominio. Muchísimas gracias, Kenia, por tu intermedio a la escuela y al doctor Neira. Buenas tardes con todos y de repente podemos ver un par de preguntitas. Gracias. Gracias a usted, doctor Ferdinand Mango. Gracias, gracias por los comentarios. Ok. Ya. El doctor Juan Guerra. Y la prescripción que fluye más de 10 años sería nula. Ah, qué interesante. A ver, ¿puedo prescribir un bien mal habido? ¿No? El delincuente se compra el departamento y se escapa de la justicia. No, pues ya lo poseía. Claro, él cuando lo adquiere, ese acto es nulo. Puede prescribir. La norma de extinción de dominio dice lo siguiente. Acá lo tenemos. Fíjense. Dice, justo el artículo 2. A ver. 2.4. Dice, parte final, ¿no? Poseer, detentar o utilizar bienes de origen ilícito o destino ilícito no constituye justo título, salvo el derecho del tercero de buena fe. Ya. En mi opinión, la prescripción corta no se puede, pero la prescripción larga sí. O sea, no habría ningún problema, ¿no? Yo sí creo que podrían haberlo adquirido por usucapión. Sí, sí, porque la norma lo permite. El 1373 debió haber dicho, es imprescriptible, pero no hay. Ahora, en principio, ¿cómo podríamos refutar este argumento? Con la 29.618. ¿Qué dice la norma? Los bienes del Estado son imprescriptibles. Entonces la persona dice, no, pero el 1373 no me impide prescribir en ninguna parte. Además dice que no es justo título, o sea, solamente sería para la prescripción corta. Sí puedo acogerme, sí me agarro de la prescripción larga. Sí, pero la 29.618 dice que los bienes del Estado no los puedes prescribir nunca. Así que, aunque te descubran 8, 9, 10, 12, 13 años después, igual es del Estado. Si inicia un proceso de usucapión, o PAD, prescripción adquisitiva de dominio, debería ser derrotado, porque desde que lo compró, es nulo de pleno derecho, es del Estado, ¿no? Claro, pero aquí viene un tercer argumento. La extinción de dominio es declarativa o constitutiva. Fíjense cómo entramos a una serie de discusiones netamente civilistas. Por eso no han faltado algunos que digan, he escuchado a algunos especialistas de penal decir que estos procesos debieran estar manejados más por jueces civiles, no tanto por jueces penales, ¿no? A ver, si uno revisa el 3.10, dice, ¿no? Extinción de dominio, dice que mediante sentencia se traslada. Uy. O sea que la adquisición es constitutiva, entonces mientras no haya sentencia, no es del Estado, es del delincuente, entre comillas. ¿Sí podría prescribir así? Porque si la adquisición del delincuente es nula, ¿correcto?
y el Estado solo adquiere mediante sentencia, ¿quién sería el dueño entonces? El vendedor del delincuente, jurídicamente. Entonces el delincuente, volveríamos a otro argumento, en el sentido de que sí podría, ¿no? Ahí hay un tema ya que tiene que ver con la naturaleza constitutiva o declarativa de la sentencia de extinción de la norma de extinción de dominio, ¿no? Por lo menos este artículo 3, ¿no? No es muy auspicioso, ¿no? Porque señala, ¿no?, que la extinción de dominio se da, ¿no?, por una sentencia, ¿no? Bien, gracias por la pregunta. No sé si hubiera una... A ver, voy a seguir revisando. Sí, un saludo para el doctor Valdivia Rodríguez. Dígame, ¿qué tan dificultoso resultaría probarse, acreditarse que el tercero actuó de buena fe? Un fuerte abrazo. Gracias. Sí. Bueno, es un poquito lo que conversábamos al final, ¿no? La buena fe se presume, esa es una cosa importante que el TC deja en claro, ¿no? Pero lo que se tiene que analizar, ¿no?, es si ha habido ese despliegue, ¿no? Yo creo, doctor Carlos, que al final todo va a depender mucho si finalmente la persona es condenada, ¿no? Uno, si la noticia del proceso era pública. Porque estamos partiendo, doctor Carlos, de que ese tercero no era parte de los delitos, pues era un extraño, puede ser un amigo cercano, de tu promoción del colegio, pero eso no significa que supiera de sus actividades. Entonces, primero, de la noticia. Y segundo, ¿qué tipo de noticia hay? Pero desde que ya sale la noticia, y uno por Google, yo creo que para la Fiscalía, para la Procuraduría, sería mucho más fácil, porque se le va a decir, ¿usted desplegó esas actividades de inspección? Si para el momento de la compra en Google no hay nada, doctor Carlos, doctora que me escuchan, y no hay mayor vinculación, no, yo no creo que haya definitivamente no habría mala fe. Y el hecho, doctor, como he visto en algunos casos, de que porque han celebrado 3, 4 actos jurídicos, ya tú estás metido. Eso solo refleja una relación comercial, ¿no? No significa nada. El hecho de que yo vaya a la bodega, a la misma bodega a comprar pan todos los días, no significa que yo sepa que el panadero es algún delincuente. ¿Yo qué voy a saber eso? ¿No? Muchas gracias, doctor Carlos, por la pregunta. A ver, acá hay otra pregunta. El doctor John Trinidad dice, en el caso de un bien indiviso, los copropietarios podrían alegar buena fe en cuanto al actuar delictivo de uno de los copropietarios del predio. Buena pregunta, doctor John. Bueno, como quiera que la cuota ideal es un bien independiente, doctor John, no debiera haber mayor problema. Y en mi opinión, el Ministerio Público, la Procuraduría, solo podría aspirar a que la extinción de dominio solo verse sobre la cuota ideal, sobre el porcentaje del copropietario que es delincuente, ¿no?, que termina siendo condenado. La doctora, Karim Mesa dice, los traficantes de terrenos posesionan ilícitamente y luego lo venden a terceros. Estos pueden alegar tercero de buena fe. Difícil, bueno, desde una perspectiva civil difícil, doctora, porque si se puede notar, si se puede advertir que los que le están transfiriendo no son los titulares, ahí habría que ver caso por caso, ¿no? Pero si no tienen ningún título, simplemente dicen, no, nosotros estamos acá y nosotros estamos lotizando. Ya, pero tú, ¿de dónde has sacado esto? ¿Cómo así tienes la propiedad o la posesión? Bueno, estoy acá desde hace tiempo. ¿Qué te importa? Te estoy dando la posesión, no estoy vendiendo propiedad, te estoy vendiendo posesión. Esos no son de buena fe, pues definitivamente, ¿no? Artículo 5.3, principio de aplicación del tipo de reglamento. A ver. Dice, los actos recaídos sobre bienes patrimoniales de origen o destino ilícito, al ser nulos de pleno derecho, no generan relaciones de efectos jurídicos por el paso del tiempo. Y por tanto puede ser objeto de un proceso de extinción de dominio en cualquier momento, con independencia de que los presupuestos para su procedencia hayan ocurrido con anterioridad a la vigencia del... Claro, es una norma genérica, ¿no? Es una norma genérica,
Pero el problema está, dice, ¿no? Los actos jurídicos recaídos sobre bienes patrimoniales de origen o destino ilícito, al ser nulos, no generan relaciones ni efectos jurídicos por el paso del tiempo. Es una norma que se podría mencionar, doctor, pero el problema está que al ser nulos, o sea, fíjense cómo se remite a la nulidad. Al ser nulos, ¿qué podría decir alguien? ¿No? Es que la nulidad no impide la prescripción. Es más, la prescripción se suele dar con nulidades. O sea, podría decirse que la prescripción no está ahí, ¿no? Pero sí, es un tema para el debate. Podría hacerse una interpretación extensiva, pero ahí viene otro problema, doctor Eduardo Torres. ¿Cuál es el problemita, doctor Eduardo? Usted me está invocando un reglamento. ¿Qué le van a decir usted? La prescripción es Código Civil, decreto legislativo. Un reglamento no me va a condicionar un decreto legislativo. Otro argumento más, pero la polémica está abierta, ¿no? Yo diría, doctor Eduardo, que deberíamos apostar por una lectura, una interpretación un poco abierta de esta sentencia de extinción y decir que la extinción es declarativa, ¿no? De repente podríamos construir un poco la tesis por ahí y en ese contexto declarativo de la sentencia interpretar el 5.3 del reglamento, ¿no? Oportuna la observación, doctor Eduardo Torres, muchas gracias. La doctora Doris dice, y con esta pregunta ya cerramos, si el vendedor delincuente vive en el extranjero, pero en la propiedad no vive nadie, ahí no se puede ver la posición de investigar y comprar. Ah, por supuesto, doctora Doris, así es. Sería otro factor más. Pero, doctora Doris, nuevamente, ¿no? A ver. Estamos como dice usted, el vendedor delincuente, pero si hay información en Google, en medios de comunicación, una información medianamente preocupante, no importa que esté en Suiza, doctora Doris, ahí hay mala fe, claro, por supuesto. Cuidado con eso. Yo creo, como se dice, no siempre el tema es de la publicidad. La publicidad determina la buena o mala fe, por eso puede parecer un poco gracioso, pero mucho va a depender del Google, que es el gran buscador y que da publicidad y que está al alcance de la mano, ¿no? Gracias otra vez. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas tardes.